Los derechos no lo son. Ay, ¿ya acabé? No. Ya se me acabó el tiempo y no me di cuenta. Sí, me iban a avisar cuando fuera acabando. Pero, no es sencillo, entonces, ahora asumir el enfoque de derechos humanos. Porque la legislación, las políticas, nuestra cultura social, nuestra dinámica familiar, los medios de comunicación tienen un enfoque asistencial. Estamos centrados normalmente en las necesidades de la persona y de sus familias. Cuando tenemos una persona con discapacidad en el seno de la familia, lo primero que nos preguntamos no es cómo adaptar el modelo social, económico y jurídico, ¿no? Nos preguntamos cómo resolver sus necesidades, cómo hacer que esté en la escuela, cómo hacer que tenga empleo, ¿no? Cómo hacer para organizarnos con otras personas para resolver esto. Entonces, esa es una perspectiva que tenemos todas y todos, y que no se trata de negar, pero tiene que enriquecerse con este enfoque amplio. El debate sobre el tema de la capacidad jurídica está inmersa en este proceso, en este dilema entre enfoque de derechos humanos y un enfoque médico asistencial, y está entre las necesidades reales, está en la disyuntiva entre las necesidades reales que existen de proteger a la persona con discapacidad y las necesidades también de poder ejercer sus derechos, que son también, al final, no solo son es una disyuntiva para las personas con discapacidad, es una disyuntiva para cualquier persona, las necesidades de protección y de seguridad y la necesidad de ejercer la libertad. En la capacidad jurídica se expresa, ahora abundaré en esto más adelante, el conflicto con el enfoque médico asistencial. Bueno, el artículo 12, que también ya lo presentó Dayan. Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica. Los estados reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todas las demás en todos los aspectos de la vida. Hay una obligación de proporcionar acceso de ayudas necesarias para el ejercicio de la capacidad jurídica. Son necesarias las salvaguardas para asegurar voluntad y preferencias, para prevenir abusos, para el conflicto de intereses y para las influencias indebidas. Y se requiere una igual capacidad para ser propietarias, para decidir, para ser sujeto de crédito, para controlar sus bienes. Eso es lo que dice el artículo 12. Sobre este artículo, la postura del Caucus, esta entidad también que ha participado en las negociaciones de la convención, con voz y sin voto, para el Caucus el artículo 12 es central en el paradigma con enfoque, favorece la visión de los individuos como sujetos autónomos y de derecho, el goce y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad respondiendo a los estándares internacionales. Los demás artículos de la Convención podrían quedar como una prebenda, una prestación, un acceso a ciertos derechos si la persona con discapacidad no tiene posibilidad de ser el sujeto de derechos. Si el sujeto de derechos está a partir de su capacidad jurídica, a partir no solo de ser beneficiario de lo que reconoce el derecho, sino de poder tomar decisiones sobre ese derecho y poder exigir legalmente ese derecho. Si el derecho no se puede exigir legalmente, no es un derecho, es una prestación, es un servicio, es una donación, pero no es un derecho. La capacidad, la noción de capacidad jurídica, dice el Caucus, también es universal, y lo que hace el ejercicio pleno de la capacidad es el modelo de toma de decisiones con apoyo en lugar del esquema tutelar. Creo que ahora pongo ese ejemplo. También dice el Caucus que la privación o restricción de la capacidad jurídica que puede darse a través de interdicción o tutelas puede dar lugar a abusos, a explotación, a institucionalización forzada, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a violencia, a restricciones a la libertad y a la seguridad, a despojo patrimonial, etc.
no solo puede dar, no solo puede dar pie a todo esto, la privación o restricción de la capacidad jurídica, sino de hecho lo da. Lo da todos los días para miles de personas en este planeta, ¿no? que son abusadas, explotadas, institucionalizadas forzadamente, etc. La reserva al artículo 12, esta que se habló de Canadá, la que tenemos en México, denominada declaración interpretativa, pero es una reserva también al artículo 12, contraría lo estipulado con el artículo 46 de la Convención, que no permite formular reservas que sean incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención. El objeto y el propósito de la Convención es reconocer los derechos de las personas con discapacidad y reconocer a estas como sujetos capaces de ejercerlos. El capítulo 12 el artículo 12 da esta posibilidad. Por eso el artículo 46 dice que no hay que tener reservas contra él, que sean incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención y el protocolo. ¿Qué está en juego con la perspectiva de capacidad jurídica que adoptemos? Digo que adoptemos porque en realidad una cosa es lo que dice la Convención y otra cosa es lo que vamos a hacer o vamos a proponer hacer cada uno y cada una de nosotros en nuestros países, lo que se va a lograr con los legislativos federales o locales, lo que se va a lograr con los jueces y los magistrados. Está en juego la necesidad de sustitución contra el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad. Sustituir su posibilidad de acceder al derecho o garantizar este derecho a la autonomía en la toma de decisiones, en la expresión de la libertad. Ahora que mencionaban, no recuerdo el nombre de esta joven que aparece en la foto que no puede, Rebeca, que no tiene capacidad de comunicación. Yo me acordaba de un amigo mío que dice que podemos o no saber de qué número calzamos en el zapato, pero sí sabemos si nos queda bien o no. Y me parece que las personas con discapacidad, incluso las que no se pueden comunicar, sí pueden saber si ciertas cosas son positivas o negativas para ellos, si prefieren esas cosas o no prefieren esas cosas, ¿no? Ahí está el enfoque tutelar contra el enfoque garantista. El enfoque tutelar lo que va a hacer es que cuando la persona, me parece que si damos espacio a que la persona con discapacidad sea sustituida en la toma de decisiones, eso como enfoque, también más ligado al enfoque médico asistencial, eso va a ir permeando en la implementación de toda la Convención. La persona con discapacidad va a ir siendo sustituida en la decisión de todos los demás derechos, no solamente en el ejercicio de su capacidad jurídica. Está en juego el paradigma mismo de la Convención, la perspectiva que tiene la Convención sobre la persona con discapacidad, nuestra propia perspectiva sobre las personas con discapacidad. Y yo creo que por eso mencionaba Dayan que hay dentro incluso de inclusión internacional, dentro de las organizaciones civiles, dentro de las familias, hay una contradicciones y conflictos para saber qué hacer con la capacidad jurídica, ¿no? Porque lo que está cuestionando es nuestra perspectiva de las personas con discapacidad. No está cuestionando en principio el sistema, si el sistema va a proteger o no, sino si las personas van a poder ejercer el derecho o no, porque el sistema podríamos encontrar maneras de que proteja. Creo que la duda es sobre las personas con discapacidad.